La Casa Verde. La Casa Verde allá por 1990 aproximadamente. Era un lugar en el que todos los niños nos acercábamos con ganas de vivir una aventura. De esa casa se contaban muchas cosas que hasta la fecha no sabemos si hayan sido ciertas o solo eran rumores o inventos de aquel entonces. Porque esa Casa Verde era muy misteriosa, era bastante misteriosa. Allá por 1990 los barrios que están constituidos al día de hoy eran totalmente diferentes. Había una casita aquí, había otra casita allá, había casitas de madera, casitas de cartón. En aquel entonces el barrio lo veías como si fuera un cerro. Ahorita es totalmente diferente. Pero en aquel entonces subías un poco al cerro y automáticamente lo primero que veían tus ojos era la Casa Verde. Desde cualquier punto en el que te encontraras y mirabas a lo lejos, lo primero que veías era la famosa Casa Verde. De esta casa se contaban muchas cosas. Pero como repito, nunca supimos si eran verdad o simplemente mentiras o eran ideas de niños que nos imaginábamos muchas cosas por la edad que teníamos. A esta casa nos acercamos muchas veces de día, pero siempre que llegábamos a esa casa se sentía o se notaba un total abandono. Era una casa grande, era una casa de 2 pisos. En estos momentos la recuerdo y eran cuartos bastante grandes. Pero alrededor no había absolutamente nada. No había ningún tipo de servicio. No había luz, no había agua, no había drenaje. Menos teléfono. Lo que se nos hacía bastante raro, y no solo a los niños, porque nosotros escuchábamos hablar a los mayores. ¿De quién será esa casa? Porque era una casa bastante grande. De 2 pisos. Pintada de verde. Cuando nos acercábamos a esta casa, las paredes por fuera, el frente de la casa era un zaguán con rejas y una puerta también en forma de reja. Obviamente nos parábamos afuera y veíamos lo que era el patio. Veíamos un lavadero, veíamos unos tambos de agua, veíamos trastes, veíamos botes. Veíamos hierba crecida saliendo de entre la pared y el piso. Hierba seca. Pero se notaba abandonada esa casa. Las historias empezaron a ser famosas porque había gente que llegaba de trabajar por las noches y tenía que pasar por esa casa. Y siempre veían luces de velas. Nosotros cuando hacíamos travesuras aventábamos piedras a la casa o tocábamos el zaguán, porque la mitad del zaguán era lámina y la mitad de arriba eran rejas. Y la puerta eran rejas, ¿no? Varillas. Entonces tocábamos la puerta o aventábamos piedras hacia las ventanas, hacia la puerta del interior de la casa, pero nadie salía. Estaba como en abandono, pero gente juraba que al pasar por esa casa veía velas encendidas. Hubo gente que incluso contó que tocó de día esa casa para conocerse los vecinos, pero nunca nadie salía. Nosotros igual al acercarnos nunca notábamos nada. Alguna señal de algún juguete, algo que haya estado ahí recientemente.
siempre era el mismo patio. Entonces, siempre fue un misterio esa casa. Se contaban que estaba habitada por fantasmas, por demonios, que robaban gente y ahí la guardaban, que era habitada simplemente por niños, porque hubo gente que juró escuchar niños y ver niños entre las rejas del zaguán, pero nunca nadie vimos nada. A veces pasábamos jugando por ahí y se nos llegó a volar algún balón, una pelota, pero no tuvimos el valor de brincarnos y meternos. Nuestros papás juran que nunca vieron a nadie en esa casa. Y ellos mismos y mucha gente se preguntaban quién había construido esa casa. Porque nunca vieron a alguien trabajando ahí. Quizás la casa ya estaba ahí antes de que nosotros llegáramos, pero nunca vimos señales de vida dentro de esa casa. La famosa Casa Verde. Aunque hay una historia de un amigo en particular que cuenta que eran fechas de diciembre. Entonces él tenía un amiguito, ¿no? Eran de primaria. Estaban bastante alejados el uno del otro, pero la Casa Verde se encontraba entre el camino de los dos. Cuenta este amigo que su otro amiguito lo invitó a una fiesta navideña. Entonces él aceptó, como era un niño bastante atrevido, ¿no? Un niño que no le tenía miedo a nada. Se fue. En ese entonces recordemos que las colonias no existían como tal. La zona era muy precaria. Había una casa aquí, una casa a 100 metros, otra casa 70 metros, otra casa a 120 metros, en fin, ¿no? Entonces este chico caminó tanto que ahorita les puedo decir que estaba a 4 colonias de distancia. Era un trayecto bastante largo. Pero en ese entonces no había caminos, no había calles, solo había veredas. Entonces este chico llegó a la casa de su amigo, convivieron, comieron dulces, tomaron ponche, rompieron piñatas, a lo cual el día se hizo tarde y cayó la noche. Él dice, cuando me contó esta historia, que él no lo tomó en cuenta, su intención era seguir jugando con su amigo y ya, ¿no? A lo que los papás de este chico, del otro muchachito, le preguntaron a él que si se iba a quedar, que si le había pedido permiso a sus papás de quedarse. A lo que él le respondió que no, que él se iría a su casa. Y le dijeron, ¿cómo crees? Tu casa, por lo que entiendo, está bastante lejos. ¿De dónde eres? De tal colonia. Y ellos le dijeron, ¿cómo crees? Ya es de noche y es un camino muy largo. No puedes irte así nada más tú solo. Recordemos que éramos niños como de 10 años, 8 o 10 años. Él le dijo que sí, que no tenía ningún problema en irse caminando a su casa, que él ya lo había hecho muchas veces. A lo cual el papá del otro muchachito no se sintió bien, no se sintió seguro, y le dijo que él lo acompañaría a su casa. A lo cual este chavo dijo que pues está bien, no hay problema. Entonces dice que para agarrar camino pues le dieron ahí unos dulces, dulces de las piñatas, un poco de ponche, unos tamales, y él lo llevó a su casa. Para esto dice que los niños se veían muy contentos jugando y decidió agarrar de la manita a su hijo, el otro muchachito también, y iban caminando.
Le preguntó que por qué lado había llegado, si por la vereda o por un lado de la barranca. Él le dijo que había llegado por un lado de la barranca y que por ahí se pensaba ir. Él le dijo que no, que aparte de estar un poquito más retirado, pues era más peligroso porque era una barranca. Y dice que mejor le dijo que su camino sería por la vereda. Este chico no le iba a decir que sí o que no, simplemente él estaba bien con que lo acompañaran y lo llevaran a su casa y tomaron el camino que había dicho el señor, por la vereda. Dice que en un punto ellos dos se le soltaron al señor de la mano y empezaron a correr porque traían una velita en la mano y se alumbraban y se veían pues, curiosos. Él se acuerda que el señor les decía que no se salieran del camino porque podía haber insectos porque podía haber insectos en la hierba seca y que no se fueran a caer o a lastimar, o porque en ese tiempo había muchas hierbitas con espinas, que no se fueran a picar o a lastimar. Ellos seguían en su juego jugando. Dice que a lo lejos la situación se tornó muy extraña, porque él dice que él lo recuerda. La vereda que tomaron pasaría justamente a espaldas de la Casa Verde. Justamente a espaldas de la Casa Verde, él me dice, a un paso atrás de la Casa Verde, a espaldas directamente de la Casa Verde. Obviamente, como les repito, todos sabían o rumoreaban de las historias que se decían de la famosa Casa Verde. Dice que todo se vio exageradamente raro porque al mirar que se aproximaban a la Casa Verde, notaban un cierto color blanquecino, como cuando miras una de estas luces neón a lo lejos, de estas luces LED. Sería más correcto una luz LED. ¿Cómo ves cómo tiene esa cierta iluminación a su alrededor? Dice que ellos notaron la casa perfectamente clara, se notaba. A lo cual este señor dice que corrió un poco, los tomó de las manos a los niños y siguieron caminando. Por la inercia de estar corriendo y de que los tomó de la mano, sus velitas se apagaron, ya no pudieron seguir con su juego. Y este señor los tomó de la mano y dicen que los tres iban mirando hacia enfrente, hacia la veredita. Se aproximaron a la Casa Verde y sintieron una sensación extraña, como de que eran los únicos ahí. Cuando me contó esta historia, dice que él todavía recuerda que fue tan extraño que los grillos dejaron de sonar. Era un silencio total, eran simplemente ellos tres y la Casa Verde enfrente. Al estarse aproximando ya a espaldas de lo que es la Casa Verde, él recuerda perfectamente que vio a una persona hincada como buscando algo detrás de la barda de la Casa Verde. Recordemos que no había pavimentación, eran caminos y veredas, ¿no? Era terracería, era tierra. Detrás de la Casa Verde, como todas sus orillas, crecía hierba, que obviamente esa misma hierba se seca en algún momento. Me cuenta que vieron agachado a una señora moviendo las hierbas. Dice que se quedaron parados detrás de ella como a unos 3 pasos mirándola
Los dos niños miraron al señor y el señor tomó un poquito fuerte de las manos a los niños y le preguntó: señora, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Qué es lo que busca? Pero no tuvieron respuesta. La señora seguía buscando algo. Los ignoró prácticamente. Entonces fue como un sentimiento de incomodidad. Tomó a los niños de los hombros y volvió a preguntar: señora, ¿necesita un poco de ayuda? ¿Qué es lo que busca? ¿Se le perdió algo? No es como un buen lugar para estar de noche. ¿Necesita ayuda, señora? Pero no tenían respuesta de la señora. Y la señora estaba agachada buscando entre la hierba seca. Cuenta este señor que la sensación fue tan incómoda que tomó a los niños, los abrazó un poco, los retiró hacia un lado, se inclinó un poco y con su dedo tocó el hombro de la señora. Señora, ¿necesita ayuda? Él dice que hizo esto porque pensó que era una... Y no pensó, porque el chico que me contó la historia, o sea, lo recuerda perfectamente, porque la tuvieron como a 2 o 3 pasos frente de ellos. Dicen que era una viejita. Traía las típicas ropas que usaban nuestras abuelitas allá en aquellos ayeres. Esta ropita que usan para cuando se metían a la cocina a prepararnos de comer, ¿no? A los nietos, a los tíos. Se le veía el cabello ya enmarañado, blanco. Y las manos ya... unas manos delgadas. Él dice que se veían pues como si fueran ya de una persona ya muy mayor. Dice que él recuerda cómo el papá de su amigo le volvió a hacer la pregunta, pero cuando quiso agacharse, él recuerda que dice que vio que le estiró las manos como para agarrarle los hombros y moverla un poquito, porque él se imaginó, ¿no?, que quizás como ya era una señora mayor, pues no oía bien. Entonces, por eso le tocó con su dedo el hombro. Él dice que recuerda cómo el señor se agachó un poco para, por así que agarrarla de los hombros y moverla, y con señas decirle que si necesitaba ayuda. Dice que en ese momento sintieron, porque la reacción fueron los tres. Fue como, el señor dice que se echó hacia atrás, tropezó, se levantó, tomó a los niños y empezó a decir: no, 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 no. Dice que a su hijo lo cargó, como decimos, en las espaldas de caballito. Y la persona que me contó la historia la cargó de frente. Se la puso en el pecho, pero mirando hacia atrás. El niño mirando hacia atrás. Dice que él se acuerda que en ese momento, cuando este señor los estaba levantando, poniendo a su hijo de caballito en su espalda, en ese momento vio como la señora se empezó a levantar. Y dice que de espalda lo levantó el señor y lo puso frente a su pecho, o sea, pecho con pecho, él veía hacia atrás. Dice que cuando el señor iba a empezar a correr, escucharon, no, él dice que no escucharon, que sintieron como si algo los hubiera llamado. Pero la señora, él dice que la miraba ya de espaldas. Ella estaba de espaldas. Cuando sintieron ese como llamado, como volteen, él dice que ya la miraba a la señora de espaldas. En eso el señor se giró para voltearla y él al mismo tiempo veía como la señora se giraba, y dice que fueron 5 segundos. Los dos quedan de frente,
pero la señora con la cabeza agachada, el señor mirándolo, cuando dice que de pronto esta señora comenzó a levantar la cabeza despacio, el señor empezó a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero mirando a la señora, cuando de pronto dice que el señor soltó una bendición, Ave María Purísima, se voltea, se santigua, se echa a correr. Cuando dice que el señor comenzó a correr, cuando dice que el señor comenzó a correr, él la miró de frente. Y lo que estaba ahí no era el cuerpo de ninguna viejita. Esa cosa no era una señora. Esa cosa tenía la cara de un caballo. Él dice que el señor iba corriendo, y iba corriendo, pero él veía esa cosa cómo comenzaba a caminar tras de ellos. Pero lo que más le impresionó era verle el rostro de caballo. Y venía tras de ellos. Dice que el señor solo iba repitiendo oraciones, varias oraciones que él recordaba, o que él supone que en ese momento él recordaba, pero él no sabía por qué. Dice que llegó un punto, o había veces en que el señor tropezaba y caía casi de rodillas, se levantaba, giraba un poco y en esos giros él perdía de vista a ese ser que estaba tras de ellos. Dice que escuchaba al Señor recitar el Padre Nuestro, Ave María, muchas oraciones más, que llegó un punto en que esa cosa desapareció, ya no estaba. Dice que cuando él sintió que el Señor los bajó a los dos, estaban en lo que es entonces, hoy es una carretera, una avenida muy transitada aquí en el barrio. Dice que siguió corriendo, los volvió a cargar y le preguntó solo al niño, ¿dónde vives? Hacia allá. Y él siguió corriendo hacia allá. Dice que llegaron a la casa del niño, tocó, salieron sus padres y lo vieron muy agitado, asustado, lo que los papás de este niño le preguntaron por qué les había pasado, porque en ese entonces también ocurrían muchos asaltos y muchas cosas feas. Veía a la gente en el camino. Muchos heridos, golpeados, gente desvivida. Que de eso también hay tema, cómo era antes el barrio. Todo lo que se veía, se escuchaba, se sabía. Que habrá una historia de eso también. Pero bueno, cuando los papás de este chico vieron al señor como iba agitado, pensaron que algo le había pasado. Obviamente el muchacho no les contó, se acuerda que el papá de su amigo no les contó que habían visto algo, ¿no? Simplemente se retiró, pero él recuerda que sus papás le dijeron al señor, pues mire, si ya les pasó algo y no se siente con confianza de irse, siéntase con la confianza de quedarse. A lo cual el señor respondió que no, que tenía que regresar con su esposa, si no se iba a preocupar. Y tenía razón. Tenía razón porque no había manera de cómo comunicarse y decir que estaba bien y que se iba a quedar ahí, ¿no? Y que les contaría. Vimos una anciana que tenía cara de caballo. ¿O ustedes qué contarían?
Pasaron los años y la, la colonia creció, las colonias crecieron. Y a esa casa simplemente quedó atrapada dentro de tantas y tantas casas que existen ahora, que ya no sabemos el punto exacto en donde se encuentra la Casa Verde en estos momentos. Nunca supimos en realidad si esa casa estuvo habitada por alguien alguna vez. Nunca vimos a nadie. Y era tan raro porque nuestros papás contaban que efectivamente en esa casa nunca veían a nadie, nunca vieron a nadie. Simplemente la urbe creció y esa casa desapareció. No estoy diciendo que se la tragó la tierra, simplemente se fusionó junto con toda la marea de casas que existen ahora. Si las historias de la Casa Verde fueron o eran ciertas, nunca lo sabremos. Quizás solo eran inventos de niños. Pero detrás de esa casa alguien vio una ancianita con cara de caballo. Buenas noches. Era una viejita. Una viejita de